Roberto, un poco de docencia en el Instituto Cultural Español, sábado 18, clínica gratuita. A las 16 horas. A las 16 horas. ¿Cómo te llevas con la docencia? Porque lo que conocemos de vos es tu participación en discos, en proyectos musicales, lo que haces arriba del escenario o dentro de un estudio de grabación. ¿Le dedicas mucho tiempo a la docencia? ¿Te tienta? Porque no es cuestión de saber solamente, sino de saber comunicar lo que uno sabe. Sí, es cierto. La verdad, como docente tengo muy poca experiencia. Y en caso de grupos, como va a ser esta vez, prácticamente cero. Entonces, es toda una expectativa para mí importante porque tengo que lidiar con eso. Sí, doy algunas clases de batería a diferentes edades, niños de diferentes edades, adultos, pero en el mano a mano es diferente. Cuando hay que encarar un público o con un micrófono en la mano y tratar de explicar cosas más genéricas. ¿Y es mejor el abordaje personal o en grupos cuando se enseña batería puntualmente? Es diferente. Lo que pasa es que se supone que cuando es en grupo es porque hay algo interesante en general en lo que haces. Hay muchísimos profes de batería muy buenos. Algunos son excelentes profes y no son tan buenos bateristas. Otros son muy buenos bateristas, pero no son buenos profes. Y ese montón de combinaciones. A eso te iba cuando te comentaba que a veces no es solo cuestión de saber, sino de saber comunicar, transmitir el conocimiento, que no debe ser fácil. Sí, yo no creo que vaya a tener problema en eso, sino que elegir bien los temas para ver, para cubrir desde niños que van con su mamá hasta adultos o gente que ya toca y toca mucho, o gente que está queriendo progresar pero no sabe por dónde. Y eso se vio también en la clínica que hizo Emiliano, que él no abordó demasiado lo técnico porque si entras en el detalle, la clínica dura 6 meses. Claro. Entonces las clínicas que nosotros estamos acostumbrados a ver, los bateristas, son de Messi y de Neymar, tipos que son top. Entonces vas a ver eso y a tratar de quedarte con algo. Además es un instrumento muy particular. Primero, es difícil de transportar. O sea, uno tiene una guitarra y la lleva a un fogón, difícil llevar una batería a un fogón. Y después siempre en una banda el baterista está en un segundísimo plano. Si bien su aporte es fundamental en la estructura musical, siempre en un segundo plano. Sí, y todos se van y estás cargando las cosas. Exactamente, todos ya se fueron y vos estás cargando. Sí, lo que sí no podemos negar es que San José es un poco tierra de bateristas, ¿no? Hay un montón. Una vez estuve por hacer un censo y publicarlo, y uno mejor que otros, ¿no? ¿Y eso a qué lo atribuís? Yo creo que es contagio. De tener de repente la suerte, como yo en su momento también tuve, de tener a alguien que ya tocaba y lo podés ver todos los días, no solo tocando, de repente tomando mate y tener esa facilidad. Supongo que debe pasar algo así en Salto con los jugadores de fútbol, ¿no? Porque dos de los mejores del mundo salieron de ahí, no creo que sea casualidad. Y lo que veo en países que son muy musicales como Brasil, es eso. En todos lados hay alguien tocando música. Es una cuestión formativa, no académica, digamos, en todas las esquinas uno está absorbiendo. Sí, es una cosa cultural, pero más bien del lugar. A mí lo que me comentaban de San José, que yo creo que es cierto y que es un departamento de artistas, por lo menos hasta que no tengamos un par de jugadores en la selección, va a seguir siendo de artistas, y la gente se va contagiando. Puede haber en otro lugar un niño que tenga grandes condiciones para la batería, pero en una época en la que no había YouTube, por ejemplo, estás más solo que el uno. Claro, no tenía espejos. No hay quien te guíe ni a quien copiarle algo. Entonces, ahora ya con el tema de YouTube es diferente, pero de todas maneras se genera también como una especie de sana competencia. Yo quiero tocar como... A mí me gusta mucho cuando dicen, yo quiero tocar como Emiliano. Y de hecho ya hay gente que toca muy parecido a él, hasta en los gestos. O ver algunos gurises que tocan bárbaro y que tienen mezclas de gestos de él, míos, y de otro cuando toca, porque es lo que ven. ¿Y cuáles eran tus maestros? Los formales y los más informales. Yo tuve pocas clases de acá. Increíblemente ayer me llamó Marotti, que fue un gran profesor mío, que está viviendo en Florida, y tengo una persona que viene a estudiar de Florida conmigo,
hoy viene por ejemplo, y iba paseando por la terminal de ómnibus con un pedal de bombo y Marotti lo abordó y le dijo, ¿vos tocas batería? Sí, ¿estás estudiando con fulano? Yo fui profesor, y le dio el teléfono y me llamó ayer. Y después Pajarito Florio. Esos fueron mis dos maestros. Antes el Pato Fasola, pero no lo recuerdo mucho porque yo era muy chiquito. Pero eran personas que, además de que tocaban bien, laburaban mucho. Los veías todos los días tocando, porque tocaban en todos lados, bailes, cumpleaños, casamientos. Ahora ya no es tan común, pero eso era la gente que yo veía tocar. Entonces, después de ahí ya Osvaldo Fattoruso, Miguel Romano. Miguel Romano era más profe y buen amigo, y Osvaldo era muy amigo mío. En la época que yo vivía en Buenos Aires, iba con él a todos lados, a ver shows, a sus toques, a las clases. Entonces, Osvaldo, una especie de gurú, ¿no? Admirado a ambos márgenes del río, Estados Unidos. Sí, único, y aparte con una cosa muy particular que genera una inspiración, pero nadie toca como él. No podés ni siquiera adivinar que estudiaron con él, porque él era único. ¿Hay géneros más propicios para el batero? Por ejemplo, el jazz, tan propenso a la improvisación, ¿no? ¿O no es cuestión de géneros? Sino un buen baterista se puede lucir en cualquier género. Hay algunos géneros que yo discuto que la batería deba participar, como por ejemplo el tango, a menos que sea muy piazolesco. Y la música no africana, digamos, la música clásica, todo tiene una percusión, pero no hay un tiempo fijo. La batería toma importancia cuando participa África, que es la que trae el ritmo que se puede bailar, ¿no? Debe estar muy lindo ver El lago de los cisnes, pero no se te ocurre pararte en la banqueta del teatro, ni a hacer pogo, ni a bailar. Entonces, la batería, todos los géneros que tienen un ritmo lo más estricto posible y que eso genera un mantra, desde el metal a el jazz, es como fundamental. Por eso está el dicho que con un buen baterista y un buen frontman ya lo hiciste. Si todo lo demás es bueno, mejor. Pero es muy difícil ver una banda que triunfe con un baterista malo. Es prácticamente imposible. Son como los cimientos, ¿no?, de una banda, ¿puede ser? Sí, porque yo creo que la gente en realidad lo que entiende es lo que la persona canta y el ritmo. Lo otro está ahí, pero si le preguntás a una persona, ¿qué toca el bajo ahí? Capaz que no lo saben distinguir. Claro. Sin embargo, los golpes sí, y además visualmente es el tipo más sacrificado. Cuando ves a alguien que está picando piedra, siempre es el baterista. Hay un despliegue físico importante. Y no hay duda de que está laburando. Lo otro puede ser o no. O no, pueden ser fuegos artificiales. Sí.